de la Cancillería. Militante, activista, y acá nos va a contar las acciones y las prácticas de la organización y lo que está sucediendo. En realidad todos nos van a contar un poco qué es lo que está sucediendo ahora con los afrodescendientes y la realidad, digamos, que se está desplegando. Poco conocemos en general nosotros de lo que sucede. Y bueno, también está con nosotros Alejandro Frigerio, el doctor Alejandro Frigerio, antropólogo, actualmente se desempeña como investigador independiente del CONICET en el Consejo Nacional, y en el Centro de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Católica Argentina, y como profesor en la Maestría de Antropología Social y Política en Flaxo. ¿Sí, no? Bien. Un poco la idea de hoy era poder, primero, que nos pongan en contexto, ¿no?, de lo que está aconteciendo y también de cómo se han venido dando estos procesos, ¿no? Cómo es que llegamos a donde llegamos con un censo en el año 2010. Así que desde la experiencia y la percepción, el concepto de cada uno, que nos puedan introducir en eso. Y quizá, yo acá los dejo a ustedes, quizás a lo mejor después abordar un poco las reivindicaciones políticas y simbólicas, ¿no?, que se dan en este marco, y digamos, como estamos en el cierre de una muestra fotográfica de Candombe, quizás a lo mejor también pensar o reflexionar, digamos, sobre cómo el candombe, particularmente en Buenos Aires, ha sido todo un movimiento en donde confluyeron, ¿no?, un montón de cuestiones que tienen que ver con reivindicaciones, pero también con expresiones identitarias, que se dieron de una forma particular, creo yo, ¿no? Así que los dejo a ustedes y los escuchamos. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Y yo quería aportar, en todo caso, estando Alejandro y estando Carlos, estaban acá sobre todo para respaldar todo lo que sea la difusión y la búsqueda del aporte de lo afro en la nacionalidad argentina, y que ha significado para las Américas la presencia de lo afro aquí, y dejar más, en todo caso, lo específico, especialistas. Entonces, ¿por qué esta serie de encuentros, esta presencia que aparece ahora, después de tanto tiempo de estar sumergida? Yo creo que hubo una intencionalidad de tergiversar nuestra historia, que hubo una visión del país que necesitaba un tipo de historia para ser proyectada hacia dónde queríamos ir. Y eso fue el ocultamiento de la presencia y el aporte del afrodescendiente, donde al hacer aparecer que éramos solamente inmigrantes de europeos, también eso nos condicionaba hacia dónde tenía que estar nuestra mirada. Un escritor mexicano recientemente muerto nos ridiculizaba de alguna forma diciendo que los mexicanos descendían de los aztecas, los peruanos de los incas, y nosotros descendíamos de los barcos. Y eso era, en nuestra élite, no era mal visto, era como que le gustaba esa chanza, porque efectivamente éramos blancos, no éramos ni negros ni indios. Entonces esa aparente, crítica que nos hacía aquel escritor, para nosotros era un elogio, ¿no? Porque esa idea de la historia mitrista tenía que ver con eso. ¿Y por qué entonces el peligro de creernos esa historia? Porque nuestra nacionalidad está compuesta primero por los pueblos originarios, luego por los afrodescendientes, por los inmigrantes europeos y por último por los inmigrantes de los países vecinos. Esos somos. También, por supuesto, la presencia del inmigrante europeo, pero no excluyentemente.
Entonces, al plantear ese tipo de relato histórico, tiene que ver de quién dependemos. Las élites promocionaron eso. ¿Por qué? Porque necesitaban ocultar primero que nuestro continente fue víctima del colonialismo, no digo un colonialismo empujado por el trabajo de los esclavos, y luego por un neocolonialismo que constituyó un Estado manejado por las élites que siempre estaban asociados al imperio en desmedro de nuestro pueblo. Entonces era conveniente esa historia y ese relato. Y entonces ahora, a mí me parece que a nosotros, los argentinos, la crisis del 2001 nos hizo pensar mucho qué somos. Incluso hubo un libro de Mario Doni, ¿no?, que plantea esa pregunta, ¿quiénes somos? Entonces esa tragedia, ese estar al borde de la guerra civil, tal vez nos hizo revisar efectivamente cuál era nuestra historia y cuáles eran nuestros aliados. Eso constituyó una nueva época en la región, ¿no? También con la caída de los diferentes paradigmas políticos que habían impactado sobre las constituciones populares y de izquierda, ¿no?, como la caída de la Unión Soviética, la defección del socialismo europeo, hizo buscar en nuestra historia las raíces y también la potencialidad política que nos permitiera transitar un nuevo camino. Entonces en Argentina nos hizo revisar eso, y no es casual que al igual que lo que sucedió con los afrodescendientes, también pasara con los pueblos originarios, ¿no? Entonces ese reverdecer, esa búsqueda, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, el sacar el aporte afro de lo folclórico, de lo anecdótico, y ponerlo en lo que es la América del Norte, la del centro y la del sur, la presencia de lo afro es constituyente, ¿no? Entonces, y repito, en esto estaba esa pretensión. Entonces, el historiar, el buscar en esto, la política de Alejandro, desde, digamos, la búsqueda académica, desde la militancia de Carlos, no tiene que ver solamente con la justeza que a los afros le demos su lugar, sino tiene que ver con los demás, con nosotros. Porque efectivamente el saber lo que somos nos puede permitir saber hacia dónde vamos, ¿no? Así que mi aporte es ese, me parece, digamos, que debemos constituir esto. Lo del censo, Carlos tuvo mucho que ver con eso, me parece que fue un primer paso. Yo le decía a él, yo tenía el temor de que efectivamente el resultado fuera engañoso, ¿no? Porque efectivamente esa autoinhibición que tienen los pueblos originarios y los afrodescendientes a reconocerse como tales hizo que la invisibilidad venía en la propia familia, ¿no? Tal vez un nieto de un afrodescendiente jamás pensaría, se considera a sí mismo como afrodescendiente. Entonces es un comienzo, es sembrar un camino largo, y no es solamente para verificar si son el 3, el 5 o el 6%, o que aportarlo efectivamente a la historia, porque, digamos, los afrodescendientes tuvieron mucho que ver con nuestra independencia, mucho que ver con la resistencia y mucho que ver con este momento, ¿no? Si no, me parece que lo fundamental es en cuanto aquello aportó a nuestra nacionalidad. Yo quería aportar esto y dejar en todo caso que se explaye Carlos y Alejandro. Muchas gracias. Exacto, bueno, buenas tardes también a todas y a todos, y muchas gracias por la invitación. Es sumamente importante tener espacio para compartir un poco nuestra visión sobre la actualidad del movimiento afro, y también un poco algunos avances y algunos desafíos que tenemos también como comunidad y como colectivo de afrodescendientes y africanos. Como bien lo decía Oscar, creo que ese modelo, esa ideología racista y discriminatoria que logró instalarse en la Argentina, sobre todo promovida por las élites, y promover esta cuestión de que en la Argentina no hay negros, que todos desaparecieron con las luchas independentistas, con la fiebre amarilla, creo que tomó mucho cuerpo en nuestras realidades en el hoy, y que logró convencer a muchos. Y bueno, y sin embargo acá estamos, como decimos siempre, estuvimos y seguiremos estando, porque como bien lo decía el compañero Oscar Laborde, la Argentina
tiene mucho de afro, tiene mucho de pueblo originario y tiene mucho también de migrante europeo y latino. Y la verdad que los avances que ha tenido el movimiento afrodescendiente a lo largo de los últimos por lo menos 20 años no hubiese sido posible sin la propia organización del movimiento. Porque creemos que el movimiento civil afro y sus organizaciones han logrado principalmente generar ese tipo de reivindicaciones, generar la fuerza, promover la visibilidad y romper, como bien lo decía, con esa estructura discriminatoria y racista que está instalada de la desaparición o el aniquilamiento de la comunidad afrodescendiente. En ese sentido, decir que, bueno, que hay como distintas agrupaciones, distintos sectores del movimiento afro, muchos de ellos muy importantes, y que tienen, digamos, reivindicaciones particulares, y eso nos parece bien interesante. Porque también la identidad afrodescendiente no es un cubo, no es algo estático. No es lo mismo ser afrodescendiente en la ciudad de Buenos Aires, no es lo mismo ser un afrodescendiente en Entre Ríos, no es lo mismo ser un afro cordobés o un afro catamarqueño. Entonces me parece que también está bueno poder pensar al interior de nuestra propia comunidad y al interior de nuestra Argentina los diferentes modos, los diferentes sentires y las diferentes vivencias de este de ser afrodescendiente o africano. Y también pararnos en este concepto de afrodescendiente que con la inclusión en el censo trajo mucho debate, porque sí nos parece importante no reproducir una ideología discriminatoria y promover el concepto de negro, ¿no? Que está tan instalado acá en Argentina. Como ustedes saben, el concepto de negro se utiliza para todo: negro de mierda, cabecita negra. No te digo a vos negro por la piel, lo digo por los negros de alma. Digamos, eso está como muy instalado y es parte del cotidiano, y lo mismo con el lenguaje, ¿no? El lenguaje reproduce racismo, reproduce discriminación. Acá está también muy instalado el tema del concepto de quilombo, ¿no? Decimos quilombo para todo es un quilombo, todo es un puterío, todo es un lío, cuando en realidad el quilombo era un espacio de emancipación de los africanos. Nuestros ancestros se escapaban de sus esclavizados, se escapaban, huían y se autoorganizaban en comunidades autónomas, donde muchas veces juntaban plata para poder comprar la libertad de otro esclavizado. Acá en esta zona se llamó quilombo, más al norte se llamó palenque, digamos, fueron espacios de libertad cultural. Imagínense ustedes el cambio, no solamente lingüístico, sino de concepción, de transformar un espacio de libertad en lo que hoy llamamos el puterío. Entonces me parece que ese modo de visibilizar, digamos, las mutaciones del racismo y también la reproducción de una ideología racista es un poco los desafíos que nosotros tenemos para cambiar. Y no es demagogia del lenguaje, no es que no digo, no, te digo negrito de buena onda, o no se puede decir negro porque te ofendes. No es una demagogia del lenguaje, sino son parte de estas transformaciones culturales, sociales y políticas que nosotros entendemos que en los últimos, por lo menos 10 años, se vienen dando con una mayor profundidad. Y no es menor, y en ese sentido el movimiento afro tiene mucho para aportar, muchísimo para aportar, y también muchísimo para reivindicar. Por eso también entendemos que la inclusión de la variable afro en el censo fue un punto de inflexión. Y entendíamos un poco el miedo que tenía el embajador cuando le planteábamos en la comisión. Bueno, es una reivindicación histórica del movimiento afrodescendiente de la Argentina. Hay montones de indicaciones internacionales, Durban, montones de lugares que dicen que los estados tienen que incluir las variables en los censos nacionales porque necesitamos saber cuántos somos y en qué condiciones vivimos. Pero bueno, la particularidad de Argentina es eso, es pensar en un piso estadístico. Y es así lo que logramos. Porque, por un lado, logramos visibilizar un conjunto de afrodescendientes que se autorreconocen como tales en todo el territorio argentino. Yo los invito a que ustedes puedan acceder a los datos del censo, y si bien hablan de 150.000 personas, un número bajísimo, para nosotros somos, 2, 3, 4 millones, depende de con quién hables de parte del movimiento, dicen que somos 2 millones, nosotros creemos que en realidad es un número muchísimo más amplio, pero ese piso estadístico permitió visibilizar que en todo el territorio nacional existen personas que se reconocen y que se autorreconocen como afrodescendientes. Primera cuestión, no solamente en la ciudad de Buenos Aires. Sí hay un desarrollo histórico que estamos en Catamarca, Córdoba, Corrientes, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, los lugares donde históricamente hemos estado. Eso para derribar de que desaparecimos y que no estábamos y que fuimos, todos desaparecimos.
Otro elemento súper interesante que también dio el censo nacional. El 92% de estos 150.000 personas que se autorreconocen como afrodescendientes son argentinos. Entonces esto también nos ayuda a pensar este modo de la extranjerización, ¿no? Que uno va por la calle y siempre te dicen, ¿y vos de dónde sos? Porque te ven de rastas, te ven más oscuro y obviamente tenés que ser brasileño, tenés que ser uruguayo, tenés que ser cubano, no podés ser argentino. Entonces esto nos permite pensar la nacionalidad, pero también al interior del movimiento afro nos da también una señal, porque por suerte, digamos, la militancia afrodescendiente y el conjunto de militantes que cotidianamente sostenemos las luchas, vamos a las charlas, vamos a las conferencias, estamos aquí, estamos allá, ponemos el cuerpo en la calle resistiendo, como lo es el candombe y como son otros montones de manifestaciones, muchos de ellos somos migrantes o venimos de otros países. Y eso no necesariamente quiere decir que la mayor cantidad de afrodescendientes sean migrantes. Entonces el censo también nos ayuda a pensar eso. Y nos ayuda a pensar ciertos desafíos. También otro dato súper interesante que da el censo tiene que ver con el nivel educativo. Realmente habla de que solamente el 1.4% de la comunidad, de las personas que se autorreconocieron como afrodescendientes, son analfabetas y la media nacional es 1.9. Entonces, porcentaje más, porcentaje menos, lo que es importante destacar es la necesidad que nosotros tenemos como afrodescendientes de trabajar una perspectiva que trabaja claramente nuestra agrupación Shango, que es la inclusión en el sistema educativo. La inclusión del sistema educativo de las personas afrodescendientes, pero también, como bien lo dice el proyecto de ley que vamos a trabajar en un ratito, la inclusión positiva en los programas educativos a nivel nacional. Y eso es fundamental porque nosotros no queremos que se siga reproduciendo esto que se reproduce históricamente el 25 de mayo de pintarle la cara con un corcho a nuestros pobres hijos para dar cuenta de un algo que ya no existe. Eso en realidad, y por qué también, digamos, porque para hablar de negro tenés que hablar de alguien súper oscuro, no podés pensar el proceso de blanqueamiento, no se puede integrar el proceso de blanqueamiento que vivió la comunidad afroargentina y que vivió la historia argentina en particular. Entonces, lo que me parece importante son como estos grandes desafíos. Un gran desafío es la inclusión en el sistema educativo. Hago un link con esto porque, por otro lado, estamos muy contentos, muy contentos, porque así como se dio la inclusión en el censo nacional, también se aprobó hace poco el proyecto nacional que reivindica y que instaura el 8 de noviembre como el Día Nacional de los y las afroargentinos, afroargentinas y de la cultura afro. Y esto es otro hito reivindicatorio de este modelo nacional y popular que nosotros acompañamos y defendemos, porque tiene que ver con eso, con respetar la diferencia, con valorizar la diversidad, pero también institucionalmente y políticamente hacer acciones concretas, política pública concreta, específica, que impacten no solamente en la comunidad, sino en toda la sociedad argentina. Y no menor, tenemos un 8 de noviembre para celebrar este año, que sobre todo los invitamos a todos y a todas a que se sumen a esta celebración. Y este 8 de noviembre tiene que ver con ¿qué? Con reivindicar esta historia afroargentina, afrodescendiente, y es en honor a María Remedios del Valle, una mujer negra, argentina, que luchó con Belgrano, que toda su familia, su marido, sus hijos murieron en las luchas independentistas, y ella aún, con todo el valor, primero ayudó a curar a todos los caídos y después quiso agarrar las armas para sumarse a la batalla. La fuerza de esa mujer es la fuerza que nosotros hoy reivindicamos y promovemos como parte de nuestra historia como comunidad afrodescendiente. Este 8 de noviembre para nosotros realmente constituye un logro histórico del movimiento afro, porque fueron las organizaciones sociales organizadas las que le llevan el proyecto a los diputados nacionales, sobre todo al Frente para la Victoria, para que se sumen y acompañen y promuevan este proyecto de ley. En ese sentido, la agrupación Shango integra un colectivo de organizaciones que se nuclean en la Asamblea Permanente de Organizaciones Afrodescendientes y Africanas, APOA,
que conjuntamente implementamos y promovimos el proyecto de ley a nivel nacional y también en la ciudad de Buenos Aires, porque la ciudad de Buenos Aires tiene mucho de la virtud. Estamos en un barrio histórico que tiene mucha historia afrodescendiente. Esos adoquines los pusieron nuestros ancestros, nuestros esclavizados, y eso también tiene que ver con la historia nacional. Entonces, volviendo al 8 de noviembre, volviendo a la reivindicación, a las reivindicaciones sociales y a la fuerza del movimiento afrodescendiente, volviendo a la necesidad de que los gobiernos y sobre todo el Estado reconozca la presencia, la potencialidad, reconozca y genere políticas públicas para nuestro colectivo, es que este año vamos a poder conmemorar un día histórico. Y este proyecto de ley es sumamente importante porque por un lado instaura el Día Nacional, pero también insta al Ministerio de Educación a incluirlo en la currícula a nivel nacional. Y eso es fundamental en todos los niveles educativos. Entonces eso también nos genera un nuevo desafío, no solamente para el movimiento afro, sino para la educación en general, para poder tener una visión positiva de la participación de los afrodescendientes en lo que es la conformación del Estado-Nación y en lo que es la identidad nacional, y no solamente que nos muestren como sujetos del pasado, sujetos de la colonia, la vendedora de empanadas, ¿no?, el que prendía la velita, ¿no?, sino que también den cuenta de esta historia real. Y también insta a la Secretaría de Cultura de la Nación a hacer acciones alusivas. Y eso tampoco es menor porque permite que el Estado argentino se haga cargo de las conmemoraciones y de las celebraciones de este 8 de noviembre que, insisto, para muchos es una alegría porque tiene que ver con un reconocimiento histórico. En ese sentido, es decir que los grandes desafíos que tenemos como comunidad es aportar a la implementación de políticas públicas, aportar a la construcción de un Estado mucho más participativo y de una democracia que nos tenga más presentes. Y este fenómeno no solamente se da en la Argentina, sino que se está dando en la región. El Mercosur está reivindicando también la identidad afrodescendiente, el UNASUR está pensando y promoviendo la participación de afrodescendientes y africanos. Entonces, digamos, venimos como acompañando procesos revolucionarios, venimos como acompañando procesos populares, venimos promoviendo la participación no solamente de los afrodescendientes, sino de los pueblos originarios, de comunidades que históricamente han sido invisibilizadas y vulneradas en sus derechos. La actualidad tiene que ver con todo esto, pero la actualidad también tiene que ver con la necesidad de promover políticas públicas que impacten concretamente en la vida de nuestras personas y de nuestro colectivo. Hace poco tiempo atrás salió un informe de las Naciones Unidas que dice que en toda América hay 160 millones de afrodescendientes, más de 160 millones de afrodescendientes, porque en muchos países de Latinoamérica no se ha incluido aún la variable étnico-racial que releva a la población afro, pero un dato fundamental es que el 90% de esa población está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, eso ahí vemos la fuerza del racismo y del racismo sobre todo estructural. Nosotros no somos pobres por ser negros, perdón, somos negros y somos pobres por ser negros, porque justamente los estados no han tenido buenas prácticas de inclusión social. Después de la abolición de la esclavitud, que ahí, bueno, los antropólogos pueden decir mucho más, si fue en el 3, en el 53, en el 20 y pico, por qué se dieron las condiciones, dónde y cuándo y por qué se abolió la esclavitud y a qué intereses respondía eso. Pero después del sistema de esclavitud vino el sistema colonialista, la servidumbre. Bueno, sos libre, pero ahora tenés que servirle al amo. Y después de la servidumbre, ¿qué vino? Nada, la exclusión, la marginalidad y ninguna política reparatoria de esa historia. Entonces, nuestra idea no es quedarnos en el pasado y decir qué mal, qué discriminados que fuimos, ¿no?, cómo venimos arrastrando, sino reconocer eso, pero exigirle a los estados nacionales a que tengan políticas reparatorias para romper, digamos, con esas estructuras y esos bolsones de pobreza. Y esos son los grandes desafíos, porque muchas veces, lo hablábamos hoy, antes se creía que la lucha de clases era el motor revolucionario que iba a promover la igualdad de los hombres y de las mujeres. Y nosotros decíamos que no, que necesariamente no solamente la lucha de clases, sino también una perspectiva étnico-racial.
Porque, por ejemplo, no sé, el movimiento feminista, que toma mucho de los valores y de la lucha del movimiento afro y de los derechos civiles, decía, bueno, las mujeres querían irrumpir en el mercado de trabajo y eso iba a generar un montón de transformaciones. Y nosotros decíamos, bueno, buenísimo esa reivindicación, pero eso es un modelo eurocéntrico, blanco. Nuestras mujeres africanas, afrodescendientes, nuestras mujeres negras ya vienen trabajando de años para atrás. Y eso el feminismo también lo tiene que poder pensar. Entonces me parece que lo que está bueno acá es poder pensar políticas que respeten la diversidad, políticas que promuevan la integración, políticas que promuevan la inclusión con la participación de los colectivos que históricamente fueron vulnerados. Es otro debate que también nosotros decimos. Nosotros estamos hartos, realmente cansados, realmente muchas veces con mucha bronca porque estamos realmente aturdidos de que muchos hablen por nosotros, ¿no? Hay también, no solamente desde la academia, sino de distintos sectores sociales y políticos, siempre se habla de los afros sin ellos. Nosotros decimos, la verdad que hemos sido educados, tenemos la verdad que muchísimas reflexiones y tenemos el derecho de poder tomar la palabra y decir acá estamos, esta es nuestra perspectiva del mundo, esta es nuestra cosmovisión y queremos aportar. Y por eso son importantes este tipo de encuentros, porque también nos convocan para decir, bueno, a ver, ¿qué piensan ustedes? No solamente convocar a la academia o no solamente convocar a los compañeros y compañeras que hoy tienen un lugar de representación en el Estado Nacional y que promueven políticas públicas para la comunidad afrodescendiente, sino también invitar a nuestros hermanos, hermanas, activistas, militantes a que puedan mostrar y contar un poco su perspectiva. Y un poco también para cerrar y para poder dar la palabra y para poder generar algún tipo de intercambio, el candombe, ¿no? que lo comentamos y esta muestra creo que muestra eso, ¿no? Primero el candombe y esta representación que habla del lindo quilombo, ¿no? Que es una organización de comparsas autoconvocadas y que están en este proceso de reivindicar y de positivizar los conceptos y por eso lindo quilombo. Pero también porque el candombe se ha constituido como un espacio de resistencia, que nuestros tambores estén en la calle hoy por hoy y que hayan podido trascender lo que fueron las represiones policiales, el hostigamiento, que podamos mostrar nuestra danza en la calle, que podamos promover nuestra cultura, ha sido históricamente uno de los modos de resistencia cultural que nosotros tenemos. Hoy por hoy la organización social y política también es un modo de resistencia, porque lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires el hostigamiento que viven nuestros compañeros africanos de distintas comunidades que promueven hoy por hoy que trabajan hoy por hoy en la venta ambulante es increíble. Estamos hartos de recibir denuncias porque la policía los coimea, les pide plata, les roba la mercadería, vulnera sus derechos y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no hace absolutamente nada. Estamos hartos también de que nuestras mujeres negras caminen por la calle y cualquier hombre les pregunte ¿y vos cuánto cobrás? Porque entiende que una mujer negra que está vestida es una trabajadora sexual, sobre todo en algunas zonas, ¿no? De 11, de Constitución. Entonces me parece que los desafíos sociales, culturales hoy son sumamente claros. La inclusión es con nosotros, la promoción del protagonismo y también que podamos tomar la palabra no solamente para hablar de nuestra historia, para hablar también de nuestro presente, pero también para promover y tener propuestas concretas de aporte a lo que es la identidad nacional y las políticas públicas. Y sobre todo, otro último desafío es generar una inclusión que nos represente a todos y a todas. Así que nada, creo que también está bueno poder generar algún dialogado. Desde la agrupación Yangó nosotros trabajamos fuertemente en la inclusión en la perspectiva educativa, fuertemente la incidencia política y cultural y una promoción del respeto de los derechos humanos de todos y todas. Así que estamos a disposición para preguntas o para poder intercambiar y también para poder pensar cómo conjuntamente podemos avanzar en una sociedad mucho más inclusiva, mucho más participativa, que respete la diversidad y que nos integre a todos y a todas. Así que muchísimas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación, felicito por la iniciativa, este tipo de actividades son absolutamente necesarias. Cuando me invitaron pensé un tiempo cuál podría ser mi contribución específica. Yo, además de antropólogo, soy antropólogo desde hace bastante, pero también, pude ser testigo
de la historia y de la prehistoria, digamos, del movimiento de reivindicación afro en Buenos Aires, ya desde fines de la década del 80. Y bueno, una de las cosas que creo, digamos, es que además del esfuerzo que destacó Carlos de las propias organizaciones afro, que es absolutamente un rol protagónico que tuvieron, pero creo que en los últimos años también hubo un cambio, digamos, más macro, del que también habló Carlos con el tema del Mercosur, el Eurosur. Digamos, este es un tema que ya empezó a adquirir una visibilidad internacional y una relevancia para determinados organismos internacionales, que también ayudó para que algunos reclamos, o los reclamos que se hicieron acá, empezaron a tener una cierta resonancia. Por ejemplo, en la década del 80, a fines de la década del 80, yo integré un grupo llamado el Movimiento Afroamericano, que era una agrupación de afrodescendientes que en esa época se llamaban negros, se reivindicaban como negros, y muchos eran uruguayos, otros eran brasileros, algunos eran argentinos, y que básicamente eran negros, digamos, en esa época, personas negras que estaban hartas de que sus derechos fueran vulnerados. Lo que, digamos, dio pie a ese desarrollo fue que se habían convocado a varios afrodescendientes para la ópera Aida, creo que tiene varios. Y parece que fueron al Colón y los maltrataron, no sé bien, no me acuerdo bien ahora qué fue lo que les hicieron, pero digamos, eso hizo que varios se juntaran, ¿no? Que habían ido ahí a hacer de extras y dijeron, che, no puede ser que nos hagan esto. En esa época, digamos, los reclamos eran absolutamente desatendidos. Yo me acuerdo tuvimos 1 año y medio haciendo reuniones, y la verdad es que nadie le prestaba ninguna atención. Y era casi ridículo pensar que estoy hablando de 1989 más o menos, una cosa así, que un grupo de negros, digamos, quisiera decir algo a favor de sus derechos en Buenos Aires. Lo que creo que hubo, digamos, de esa época para acá, es que hubo un cambio gradual, pero progresivo e importante, en la forma en que se empezó a ver la construcción de la nación. O sea, pasamos de una construcción de la nación absolutamente homogeneizante, en la cual todos teníamos que ser blancos porteños de clase media, de a poco a una más, digamos, multicultural, en la cual se empezó a ver la diversidad interna de las naciones y se empezó a valorar esa diversidad interna. Yo creo que yo llamo, digamos, a eso como una estructura de oportunidades, o sea, un contexto favorable dentro del cual una cantidad de reclamos se pueden hacer y que entonces empiezan a tener un poquito más de sentido y empiezan a llegar a funcionarios, empiezan a llegar a gente, incluso a gran público, digamos, y digamos, me parece que esa es la variable contextual que es interesante considerar. Además, digamos, del esfuerzo que en eso, digamos, coincido con Carlos, porque obviamente hay un esfuerzo progresivo y sostenido de las organizaciones, pero digamos, ese contexto me parece que hay que considerarlo, porque ese contexto que por un lado permite que esto funcione, pero a la vez los encierra en una trampa, digamos, lo llamo una trampa discursiva, que es un contexto que permite, pero que a la vez pone límites, ¿sí?, a las reivindicaciones. ¿Sí? Eso es lo que quisiera, digamos, un poco hablar hoy. Que es básicamente una crítica, un poco de crítica a las políticas multiculturales, atendiendo especialmente a la realidad argentina, que es una realidad muy compleja y que no es la realidad de los países que dieron origen a estas narrativas multiculturalistas de la nación. Yo siempre dije, bueno, cuando la gente criticaba el multiculturalismo, yo decía, esperemos, viniendo de una nación que tenía una construcción muy homogeneizante, en la cual, de vuelta, todos supuestamente éramos blancos, porteños y de clase media, decía, bueno, tengamos un poco de multiculturalismo primero y después lo criticamos. Ahora tenemos multiculturalismo, casi una década de multiculturalismo, entonces creo que podemos criticarlo un poco, o por lo menos llamar la atención a algunos problemas que este contexto trae para el accionar, creo, sobre todo para la implementación de políticas públicas que son absolutamente necesarias, pero que son complejas. Son complejas porque la realidad argentina es muy compleja. O sea, generalmente las políticas multiculturales que se están implementando en muchos estados latinoamericanos presumen que hay una correspondencia, digamos, casi absoluta entre un fenotipo, ¿no? Una persona es negra, siempre es considerada socialmente negra, digamos, ¿no? Porque obvio que las construcciones de la raza es una construcción y las construcciones son específicas a cada país. No es lo mismo quién es considerado negro en Brasil que quién es considerado negro en Uruguay, que quién es considerado negro en Argentina, y aún en Brasil no es lo mismo quién es considerado negro en Bahía que quién es considerado negro en San Pablo, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, partiendo de esa base que esto es una construcción,
pero que no por ser una construcción deja de ser algo absolutamente que tiene efectos muy reales en la vida de las personas. Pero se supone esto, ¿no? Que una persona negra se identifica como negra, pertenece a una comunidad negra, tiene una cultura negra, ¿sí? Y en Argentina el problema es que esta correspondencia no se da. O sea, en Argentina lo que hay son muchos colectivos sociales al interior del colectivo, digamos, de afrodescendientes, y esta correspondencia entre fenotipo, identidad, cultura y comunidad se quiebra, ¿sí? Porque hay varios grupos, digamos así, varios colectivos negros. Tenemos, por ejemplo, los afroargentinos que descienden, digamos, de los esclavizados, que son los afroargentinos de quinta, sexta, séptima generación. Tenemos también un colectivo que es un número que todavía no sabemos qué tan importante es, porque, digamos, el estudio de esta realidad recién está empezando, ¿no? Y los números que salieron en el censo son súper importantes. Yo creo que el censo es la verdadera y única hasta ahora política del Estado, realmente verdadera y que tiene efectos y que va a seguir teniendo efectos. Me parece sumamente importante. Pero bueno, 150.000 es un piso y la verdad que me sorprendió, yo esperaba mucho menos. Pero de ahí en más, si esto sigue, y espero que siga, los números se van a multiplicar seguro, porque en todos los países en los cuales se implementan este tipo de preguntas, los números siempre después aumentan porque la gente empieza a tomar conciencia de la identificación que quiere hacer, y lo que antes era negado y ocultado, ahora es reivindicado con mayor frecuencia. Entonces, bueno, tenemos estos afroargentinos de quinta, sexta generación que se saben afroargentinos, que se saben que provienen de la familia de esclavizados. Tenemos la comunidad, digamos, los colectivos de inmigrantes caboverdianos que llegaron en la primera mitad del siglo XX. Tenemos los inmigrantes afroamericanos, que muchos llegaron en la década del 70-80, de Uruguay, de Brasil, de Ecuador, Perú, de Cuba, Venezuela, etc., distintos lugares, que a lo mejor el número no lo sabemos, pero tuvieron una influencia cultural muy grande, como sabe cualquiera que practica candombe, que hace danza afrocubana, percusión, digamos, realmente crearon, estos inmigrantes ayudaron a crear una variante en la cultura juvenil porteña, que ahora está en Córdoba, está en Rosario, está en todas las principales ciudades del interior. Eso es fruto, digamos, de la labor pionera de estos inmigrantes afroamericanos que después siguieron sus alumnos argentinos. Tenemos los hijos ya argentinos de estos inmigrantes, primera o segunda generación. Y tenemos también los actuales inmigrantes africanos, ¿no? ¿Y por qué digo, hago estas 5 diferencias? Porque cada uno de estos grupos, digamos, tiene como identidades específicas, tiene realidades específicas, y entonces no hay una forma de ser afrodescendiente en Argentina. Entonces esto complica un poco, porque para, digamos, atender a las demandas de los distintos grupos hay que estar consciente de esto, y no es como en Brasil, que uno dice, bueno, la población afro-brasilera, o en Colombia, que bueno, en Colombia hay distintos lugares, hay poblaciones afro que tienen que ver con las distintas regiones, pero son las distintas regiones, no son distintas nacionalidades, distintas procedencias. Entonces, por ejemplo, si queremos reivindicar la cultura afro, ¿qué cultura afro reivindicamos? Es complicado, porque para los afro-argentinos de quinta generación, a lo mejor lo que ellos quieren reivindicar, y para ellos la cultura afro, es el candombe porteño o el candombe argentino. Para los descendientes de uruguayos, digamos, argentinos, afro-argentinos de primera, segunda generación, su cultura afro es el candombe, ¿sí? El candombe uruguayo, no el candombe argentino porque no lo conocen. Para otros, los hijos de brasileños, es el samba. Muchos adoptan el reggae o el rap. Entonces, digamos, es complicado cuando uno habla de promover la cultura afro. Bueno, ¿qué cultura afro vamos a promover? Yo no digo que no haya cultura afro, el problema es que hay demasiadas y demasiadas variantes. Entonces, estas son cosas que hay que pensar y que hay que ponerse de acuerdo entre las organizaciones, el Estado, y ver cómo se da cuenta de esta diversidad y cómo se incluye un poco esta diversidad. Digo, esto es un tema, y estas cosas generalmente no suceden tanto en otros países, porque en otros países, bueno, hay una forma de cultura afro que es como la establecida, y no hay tantos grupos diferentes, digamos, ¿sí? Y esto uno lo puede ver como una debilidad o un problema, o lo puede ver como una fortaleza. Pero, digamos, eso es algo que está y hay que tomarlo en cuenta. O sea, los inmigrantes africanos. Bueno, los inmigrantes africanos, muchos no hablan español, digo, no tienen documentos. No es la misma situación de los inmigrantes afro-uruguayos o afro-brasileros. No es la misma situación de los afro-argentinos que están hace 5 o 6 generaciones. Lo que sí los une a todos, obviamente, es la experiencia del racismo, la discriminación cotidiana que todos sufren. Eso, obviamente, los iguala, y eso es lo que hace que realmente uno pueda decir un colectivo de personas que tienen el mismo problema. ¿Cuál es el mismo problema? Que son discriminados por el color de su piel.
seguro. Que no es solamente la única población que lo tiene, porque hay otra cosa, que es que tenemos una cantidad de gente mayor aún, de gente que es, lo que yo digo, insuficientemente blancos, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos negros cabeza, cabecitas negras, que muchos son afrodescendientes y no lo saben, otros son descendientes de indígenas o lo que fuera, pero que también sufren el racismo. O sea, toda la persona que sea considerada negra o insuficientemente blanca sufre el racismo y la discriminación en Argentina, y esto es un tema porque tenemos que ver cuáles son las modalidades específicas del racismo en Argentina, que son diferentes a los otros lugares. Eso también tenemos que trabajar en eso y tenemos que tratar de aprender un poquito cómo es que funciona el racismo en Argentina y la discriminación. Entonces, bueno, nada, esa es, digamos, básicamente eso es un problema que creo que del que hay que dar cuenta, que es esta pluralidad de formas de ser afro en Argentina, y las políticas multiculturalistas en general asumen que hay una forma de ser afro, ¿sí?, en cada país. Y entonces, digamos, ahí es donde me parece que choca, digamos, el contexto macro con la situación argentina, porque nosotros tenemos varias formas de ser afro y muchas veces se está esperando como al negro estereotípico, ¿sí?, o se va a reivindicar al negro estereotípico. Entonces es como que de repente hay que poner a toda esta variedad de personas dentro de un molde, porque ese es el molde que se espera para poder lograr las políticas reivindicatorias, etc. Entonces, digo, es complicado porque hay que tomar en cuenta esta diversidad y ver cómo se llega a los distintos grupos de manera específica para cada uno. Y después tenemos otra variable acá también, que es que tenemos lo que yo llamo una diáspora cultural, que es una cantidad de gente de clase media blanca pero que practica cultura negra. Esto que yo les decía antes, ¿no? La gente que hace candombe, que hace percusión, que hace danza afro, que hace danza africana, que hace capoeira, y que son todos blancos de clase media, pero que están más o menos de clase media, pero que están practicando una cultura negra, y que esa cultura negra se transformó en casi lo principal en su vida. Eso también es un fenómeno interesante y bastante propio de Argentina, porque no conozco otro país donde esto sea tan fuerte. Y estoy dejando de lado el reggae, estoy dejando de lado el rap, otras manifestaciones, porque estas, digamos, otras que ya se globalizaron, estas todavía son consideradas como algo racialmente propio, ¿no? Son algo propio de los afrodescendientes, y sin embargo hay una cantidad de argentinos que lo practican. Basta ir a cualquier plaza y uno los va a ver. Entonces, digamos, bueno, ¿qué pasa con esta otra situación, ¿no? Como la práctica de la cultura afro por personas blancas, como eso lo consideramos como algo a reivindicar, a apoyar. El candombe, que es absolutamente mixto, porque el candombe que sale por San Telmo obviamente está liderado por afro-uruguayos, pero también hay uruguayos que no son afro, hay muchos argentinos blancos. Digo, ya es un fenómeno también a la vez multicultural, y que trae tensiones internas, ¿no? Porque, bueno, ¿quién es el que dice cómo se toca? ¿Quién es el que tiene el control de los grupos? Digamos, son problemas internos, pero que a la vez muestran el dinamismo. Yo me acuerdo cuando empezamos todo esto, en la década del 80 había una comparsa, y ni siquiera había comparsa, estaba la llamada tradicional que salía, y después empezó a haber, hubo una comparsa, y después hubo dos, y después hubo tres, y ahora hay muchísimas, pero hay comparsas en el interior, hay en Jujuy, en Salta, en cualquier lugar que se les ocurra, hay comparsas de candombe. Bueno, ¿qué pasa con esto? Esto es una característica argentina que es muy interesante a tomar en cuenta. Y después también tenemos una cantidad muy relevante, que es otra característica argentina, en la que la invisibilización es enorme. Tenemos una cantidad de personas que son afrodescendientes, que no lo saben, y bueno, ¿cómo se hace o es necesario reivindicar la afrodescendencia de la gente que no se reconoce afrodescendiente? Bueno, yo creo que gran parte de los afrodescendientes son discriminados igual, digamos, esta gente que es afrodescendiente pero no se reconoce, sabe que es discriminada por ser insuficientemente blanca. Entonces, bueno, si esta gente después va a reivindicar una identidad afrodescendiente o no, es algo que hay que ver. Y en la medida que haya, digamos, avances en la lucha contra la discriminación, probablemente. Pero, digamos, ¿cuál sería la cultura afroargentina para esta gente que apenas se reconoce como afro o no se reconoce como afro? Digo, son todas cuestiones que hay que considerar, porque no es tan fácil decir, bueno, a ver, ¿qué es la cultura afroargentina o qué es la cultura afro en Argentina? Porque hay varias culturas afro, la practican gente muy diferente. Hay gente que tiene el fenotipo pero no tiene la cultura. De repente uno puede ver que muchos de los africanos que uno estaría esperando que salgan a bailar y no sé qué, de repente son musulmanes y no bailan,
¿no? O no les gusta, no es eso, uno está esperando un comportamiento y la gente tiene el fenotipo, pero es musulmán, entonces no tiene la cultura afro que uno espera como la cultura afro estereotípica que uno tiene de los africanos. Entonces, digamos, hay una variedad de situaciones que hay que tomar en cuenta. Yo creo que se hicieron avances importantes, de vuelta, el censo es importante, el Día Nacional de los Afro puede ser absolutamente importante o puede ser absolutamente irrelevante, digamos, hay que ver si efectivamente el Ministerio de Educación, etcétera, empiezan a incluir, a hacer lo que dice la ley, ¿no? Porque una cosa es sacar la ley y otra cosa es implementarla y ver si efectivamente lo que la ley dice se cumple. Pero, de vuelta, también esto da un contexto favorable, inimaginable hace 5 años atrás, ¿sí? Entonces, esto es... por otro lado, veo algunas falencias, para terminar. Digo, muchas de las cosas que están haciendo terminan en un circuito, como ya es como un circuito que se armó de reivindicación y de reclamos, y no adquieren la masividad que debería tener, ¿sí? Y yo creo que ahí hay un déficit del gobierno que no está moviendo esto de una manera masiva. Y hay cosas sencillas, por ejemplo, que no cuestan tanto dinero, y no puede decir, no, lo que pasa es que no hay plata, etc. Bueno, cuando se hizo lo de la asamblea, la celebración de la asamblea del año 13 en el Plaza de Mayo, que ya estaba bien, digamos, como evento, era súper interesante, se invitó a un grupo afroargentino de candombe, que maravilloso, digamos, tener a un grupo afroargentino de candombe tocando en la Plaza de Mayo a espaldas al frente del Cabildo, era realmente una cosa inédita. Ahora, ¿qué pasó? Ellos tocaron a las 5 de la tarde, o sea, fueron los primeros en tocar cuando había poca gente, la televisión no los mostró, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces digo, ¿qué costaba ponerlos en un horario más prime time, ¿no? De televisión a las 8 de la noche, lo que fuera, y que entonces sí, todos los funcionarios que estaban ahí, que después llegaron, vieran a los afroargentinos tocar candombe, que la televisión pública transmitiera toda la performance o todo el show, digamos, que ellos hicieron, todo el candombe que mostraron, digo, cosas que no son complicadas, no implican dinero, implican nada más que decir, bueno, a ver, vamos a darle a esto la masividad que se merece. Claro, metido que yo a Rada o algo así, está bien, Rada es más conocido que ellos, pero digamos, si vos querés realmente visibilizar a los afroargentinos, meteros un rato aunque sea, ¿sí? O hacerlos cantar con Rada, qué sé yo. Grada es uruguayo. ¿Eh? Y Grada que es uruguayo. Bueno, está, pero digamos, no importa, pero la cosa es, ¿qué poco te costaba meterlos después? Digo, no costaba nada. Y tenías un impacto de visibilización muy grande. Entonces, digamos, este es el tipo de cosas que hay que pensar, ¿no? Que no es suficiente con invitar a un grupo, sino darles el lugar que se merecen y pensar las cosas para que la visibilidad llegue al máximo posible con los recursos que se tienen, ¿no? Que sabemos que siempre son escasos, etc. Digo, ¿por qué no pasar spots en fútbol para todos? ¿Qué sé yo? Digo, alguna cosa que se pueda filmar y pasar en espacios que el gobierno ya tiene para determinadas cosas. Bueno, meté 3 minutos de afroargentinos, que no es lo mismo que hacer un video y meterlo por internet, por YouTube, etc. Eso es importante también, pero eso es insuficiente. Entonces, digo, hay cosas que se pueden hacer con bastante poco dinero y con más que nada un poco de ingenio y bastante de criterio. Bueno, gracias. Yo sí tengo una pregunta, y era justamente con esto del Día de los Afroargentinos y de los afrodescendientes y afroargentinos, porque también vi, metiéndome un poco más mientras se organizaba el encuentro, justamente los encuentros que tienen, las asambleas de juventud de afroargentinos y tanto Yangó como otras agrupaciones. Entonces, un poco lo que quería preguntarles era, y también a lo mejor retomando lo que decía él, ¿no? Digo, ¿qué expectativa o qué es lo que piensan, digamos, que sería, si va a haber un día de afroargentinos y afrodescendientes, ¿no? Y de reivindicación de la cultura afro? ¿Cuáles son los instrumentos o cuáles serían los elementos que creen
que serían más genuinos al respecto, ¿no? No sé si me explico mucho. Claro, sería algo así como, ¿qué es lo que habría que hacer o cómo habría que pensarlo para que no terminemos otra vez pintando con corcho la cara de los nenes? Eso sería, ¿no? Digo, ¿desde qué lugar lo están discutiendo? Porque de hecho veo que hay organización, digo, hay encuentros y hay debates, digo, y me imagino que, digo, pienso a lo mejor que todo eso también va a decantar en de qué modo, ¿no?, se va a celebrar este día. ¿Cuáles son las concepciones que tienen respecto de esto? Yo puedo hacer una pregunta antes de que responda. Sí, cómo no, ¿Sí? por supuesto. Es para el embajador. ¿Sí? Ahora hablaban un poco de la comisión consultiva de la Cancillería, que se crea, la comisión afrodescendiente, ¿no? Se crea previo al censo. Quería saber un poco por qué, digamos, el Estado interviene allí, o sea, cuál fue el interés de la Cancillería directamente de intervenir como en este proceso afrodescendiente que se genera incluso antes del censo, ¿no? Pareciera que uno después del censo esperaba plausible, digamos, que las instituciones del Estado se vincularan, pero este proceso fue previo. Me gustaría saber por qué, digamos, esa instancia del Estado le da apertura a este tipo de procesos y previo a una cuestión del censo. Y para el profesor Frigerio quería un poco preguntar